drones, sensores de riego, investigación y desarrollo, innovación y tecnología, inteligencia artificial. Sin lugar a dudas, la agricultura y en particular la producción de cerezas no es la misma que hace una década. Hoy la tecnología e innovación cumplen un rol fundamental y han permitido avances, soluciones de problemáticas, aprovechamiento del recurso agua e incluso producir cerezas en lugares y condiciones impensadas. Ejemplo de ello, el huerto más tecnológico del mundo. Hoy conoceremos de cerca este impresionante proyecto ubicado en Hungría y también a su asesor Peter Kelemen. During these 15 years of time, I think Chile now is becoming one of the center of the innovation around cherries. Acompáñenos a revisar las principales y más novedosas innovaciones, tecnología e investigaciones que se están realizando en torno a la cereza en Chile y el mundo en el siguiente reportaje en Smart Cherry TV. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Francisco Estaburuaga, soy presidente de Agrotech Chile. La tecnología e innovación en los diversos escenarios de la sociedad está avanzando a pasos agigantados. El mundo del agro no es la excepción. Desde hace un tiempo se habla de agricultura 4.0 y lo cierto es que cada día se conocen más avances en este rubro, escenario que Francisco conoce de cerca. Sabemos que la agricultura tiene que ser cada vez más eficiente con la misma cantidad de tierra, con la misma cantidad de agua. Y cada vez esta tierra se va limitando, la cantidad de agua se va limitando. Y la única forma de mantener la eficiencia y mejorar la eficiencia que tenemos actualmente es a través de tecnología, buscando herramientas que ayuden a monitorear el uso del agua, cómo está funcionando el suelo, cómo mantener el suelo en niveles adecuados y que sean regenerativos de buena manera. La tecnología te ayuda a solucionar todos esos problemas para ser más eficiente, para generar mejores resultados en los campos, para ser más inclusivos también, incluir a otros profesionales dentro de la cadena productiva. Agrotech Chile nació el año pasado como una iniciativa conjunta de varias startups dedicadas a la tecnología en el agro. Vieron una serie de problemas, entre ellos las grandes distancias que debían recorrer para ofrecer sus productos y soluciones, además de desafíos, tales como acercar los avances tecnológicos a los productores y generar confianza en estas innovaciones. Un poco que llegamos al consenso de que todos estos problemas se pueden solucionar con iniciativas colaborativas, y es ahí donde nace Agrotech, como una plataforma que junta los esfuerzos de distintas startups, de distintas organizaciones públicas y privadas, para impulsar más rápido la adopción de la tecnología en el campo. En el agro y en especial en la producción de cerezas, el cambio climático se presenta como el número uno de los desafíos, desde la mega sequía que afecta a una parte importante del país hasta lo ocurrido recientemente en el invierno, con inundaciones que no se veían hace décadas. Desde ese punto de partida, la premisa suena fuerte: innovar o morir. Hungría, Europa, año 2015. Un productor de cerezas perdía el 95% de su cosecha debido a una tormenta que tiempo después dio paso al huerto más tecnológico del mundo. This grower was a fruit farmer on more than 70 hectares of surface, so it's a quite big farm. But back in 2015, he was having a very huge damage because of a hailstorm. So he decided to create a different way of fruit growing, and he decided to decrease the size of his farm and to focus on crops that are having a very high value, and to work on those crops in a lower surface compared to the past. So this was one of the need of the grower to grow small and to grow something that is absolutely guaranteed for the income and for the production. So then the other side of the technology inside it was passion. Some ideas that is coming from my father are not relevant for the moment in the project, but it was the inspiration. But the real need was
for the grower to do something that is 100% guaranteed for the end result. Está ubicado en pleno centro de Europa, a 80 kilómetros al sur de Budapest. Su instalación por hectárea tuvo un costo cercano a los $500.000. Okay, so the idea behind this project is coming from some of the experience of my father and myself. We started growing cherries in pots in 2012. So about some words about the orchard, why it is, we can say, one of the most modern, is cherries are growing in pots, not in the soil. So they are receiving all the irrigation and fertilizers via the water of the irrigation water. We are growing also inside of a greenhouse, which is a retractable roof greenhouse, so we can open and close the roof and also the sides of the greenhouse. And the last part is that we are using a pruning system, which is a pergola system. I think now many growers in Chile know this, but it's a quite new way of pruning with breaking the branches. So that is why it's a modern orchard. Todo bajo control, una manera impresionante de enfrentar los problemas agroclimáticos y de asegurar el potencial productivo. Más adelante conoceremos más detalles de este particular huerto de cerezas, el más tecnológico del mundo. Vamos rumbo a la región de O'Higgins. Visitaremos la agrícola Puerta Llano, ubicada en la localidad de Cocalán, donde conoceremos un huerto de cerezas con un particular sistema de conducción, innovaciones que hoy por hoy se han comenzado a ver en este cultivo. Hola, soy Jaime Reyes, jefe de campo de cerezos de Agrícola Puerta Llano, y los invito a conocer nuestro campo. Este es un huerto de cerezo, como lo pueden ver es formación en parrón, y el motivo por el cual se introdujo este tipo de formación es netamente nombrando claramente al impulsor por esta formación, que fue Gonzalo Espinosa. Fue una formación muy atractiva, la verdad, viendo todos los estándares y los rendimientos que se estaban obteniendo con ellos, por lo cual se tomó la decisión de invertir y aventurarse en este tipo de formación en el cultivo. Este huerto data de 2016, fecha en que iniciaron con plantaciones en eje de las variedades Santina y Lapins, ambas en porta injerto Colt. Al año siguiente dieron paso a los parrones con una prueba en 2,5 hectáreas. Partimos prácticamente desde cero con los parrones, creando la estructura, amplificando las densidades de plantación y obviamente evaluando cuáles eran los mejores cualidades o los beneficios que nos presentaba esta formación. En simples aspectos, es un huerto muy dócil de trabajar, muy fácil de manejar en general, tanto para lo que es el manejo de maleza, el manejo de los sierpes, como también lo que es directamente la cosecha. ¿Qué los llevó a innovar? La gracia o la facilidad que nos entrega esto es que la formación que tenemos nos ayuda bastante a formar la parrilla, que es lo que buscamos idealmente, para tener a 100% disponible lo que es la exposición de los dardos y las yemas para el manejo, tanto para la exposición de luz, como una de las principales ventajas también, que es la renovación de ramas, que cada año se nota más al verla acá directamente. Es una formación que induce muy bien las ramas nuevas, se genera mucha renovación de estas, lo cual nos ayuda bastante a manejar tanto vigor como la conducción de la planta en sí. Un tipo de conducción distinta que sin duda llama la atención y que presenta diferentes beneficios y que ya es parte de las innovaciones en producción de cerezas que se han puesto en práctica en nuestro país. Cambiamos de rumbo y nos dirigimos a la región de Valparaíso, específicamente al sector de higuerillas. Allí conoceríamos un revolucionario producto que viene a hacer frente a uno de los mayores problemas de la agricultura actual. Bueno, aquí estamos en este huerto de cerezos en La Peña. Es el Lapins sobre Colt en formación Vitrelli. Y ven el huerto que se ve muy lindo en esta parte, pero llegamos al final de
de este sector y por problemas de drenaje, yo creo que puede haber sido un relleno esto originalmente, tenemos que el huerto se achica mucho, las plantas mucho más débiles. Y aquí fue donde hicimos el ensayo con agua sólida a distintas profundidades. 60 centímetros fue en esta hilera, donde podemos ver acá las raicillas presentes en la cantidad de raíces que tenemos presentes en el suelo, en el surco donde aplicamos el producto. ¿De qué producto estamos hablando? Se trata de agua sólida. El agua sólida es un poliacrilato potásico que tiene una capacidad muy grande de retención de agua. Y este agua sólida no es un poliacrilato como los que venden en China, es un poliacrilato desarrollado exclusivamente para la agricultura en una empresa mexicana hace 14 años ya, donde ellos, además de la propiedad del reservorio de agua, han desarrollado la interacción de este reservorio con las raíces de las plantas. El agua sólida se utiliza para mejorar la eficiencia del agua y reducir la cantidad de este recurso necesario para las plantas. Efectivamente, lo hemos probado en cerezos, en este huerto que estamos viendo ahora, y hemos probado en sectores secantes de huerto, de distintas formas, pero la forma que mejor nos ha funcionado es un surco bajo la línea de gotero, y hemos probado distintas profundidades, 60 centímetros, 40 centímetros, 20 centímetros. La profundidad donde mejor resultado tuvimos fue entre 40 y 20 centímetros. Al hidratar el polímero con el agua de riego, se proporciona lentamente a la planta conforme ésta la necesita. Ahorra agua, impide la lixiviación del agua, por lo tanto el agua la tenemos ahí. Si es que llueve y el suelo está mojado, el agua sigue ahí. No hay diferencia de tensión con la raíz, por lo tanto la raíz tiene su agua de otro sector, pero cuando no hay agua, este bulbo grande que nos hace el agua sólida entrega agua a medida que la planta necesita. Además, hace más eficiente la fertilización, ya que este bulbo retiene los fertilizantes y impide su lixiviación, al igual que el agua. Una tecnología que busca dar solución a los productores de cerezas frente al cambio climático, más en un año en que la pronta llegada del fenómeno de la Niña generará nuevamente un invierno seco. La tecnología en el desarrollo de la agricultura creo que cada vez más importante, ya que no tenemos certeza en los climas que están cada vez más erráticos. Debemos apoyarnos en cualquier herramienta tecnológica que nos sirva para poder tener más certeza, independiente del clima, tener más certeza en cómo se va a desarrollar y cómo va a reaccionar la planta. Chile es el principal exportador de cerezas a nivel mundial, referente en la materia. En ese contexto, la investigación en las diferentes áreas de la producción y exportación de cerezas no se detiene. Hoy conoceremos 3 ejemplos de ello, uno liderado por INIA Rayentue, otro por Laboratorios Diagnofruit y un último por la Universidad Católica del Maule. El cáncer bacterial es la principal enfermedad del cultivo del cerezo, dependiendo de la zona, la variedad y la edad del huerto, afecta desde el 10 al 20% en rendimiento. Si nosotros consideramos el volumen exportado y la cifra FOB, son cerca de los $300 millones las pérdidas debido al cáncer bacterial. Para el control de esta enfermedad se utilizan normalmente productos basados en cobre, el que se acumula en el suelo. Diversas investigaciones están orientadas a buscar alternativas para el control del cáncer bacterial. Sin embargo, se conoce muy poco sobre el patógeno, que es el agente causal. Entonces nosotros en el último tiempo nos hemos concentrado en estudiar la población del agente causal. Es decir, el agente patógeno no es un individuo, es una población que tiene variabilidad genética
y difieren, la forma en cómo ataca el cultivo, la forma en cómo se adapta a los métodos de control es variable. Iña Rayentue se ha dedicado a estudiar la población de estos patógenos, los que tienen diferencias genéticas. Nosotros hemos generado una colección a lo largo de todas las zonas productoras del cerezo y las hemos caracterizado a nivel genómico y también a nivel de su comportamiento frente a los distintos productos que se usan para su control. Y hemos encontrado que efectivamente es una población que tiene una diversidad genética que le permite adaptarse a los métodos de control. Esto implicaría generar cambios para controlar la enfermedad. Entonces los grupos que hoy día están trabajando en el desarrollo de nuevos productos para controlar al agente causal, que es la Pseudomonas syringae pathovar syringae, van a contar con esta colección y poder evaluar muy rápido sus productos y así asegurar eficacia. Además de lo anterior, en Iña Rayentue están desarrollando una prueba de qPCR altamente específica que permite monitorear las variaciones de su población en los huertos de cerezo. Esto, junto a variables climáticas, permitiría desarrollar un modelo de riesgo de ataque que posibilitaría optimizar las medidas y costos de control de la enfermedad, como la aplicación de productos. Tiene que ver con el gran problema que tiene la variedad Regina, que es el pardeamiento. Sobre esa base hicimos análisis genético bien profundo con el propósito de saber cuál era el metabolismo que estaba alterado en estos frutos y que podría estar generando la problemática. Adicionalmente, Laboratorios de Agnofruit está ejecutando otro proyecto que tiene relación con tecnología para la detección de Prunus necrotic. Tiene que ver con este proyecto que tenemos, FIA, y que está pensado en la detección de virus. Una detección bastante moderna, eficaz y eficiente, y que debiera abaratar los costos de análisis en nuestro cuerpo. Eso es lo primero. Ambas iniciativas buscan contribuir a la calidad y condición de la cereza, por ello es tan importante dar a conocer los avances. Recientemente, en dependencias de Copefruit, Héctor García y Alan Navarro expusieron al respecto. Los dos proyectos tienen un poco de eso. Probablemente el segundo de Regina, que va directamente a un problema de calidad, de condición de la fruta, va dirigido a eso, a poder mitigar la problemática. Pero también los virus generan deformidades, tienen problemas de calidad de la fruta, eventualmente los calibres son más pequeños. Entonces los dos van dirigidos como concepto final a la calidad y la condición de la fruta, que nos permite ser los primeros productores del mundo de esta especie. Es un proyecto financiado por el Gobierno Regional del Maule, los fondos FIR regionales. Se adjudicó en el año 2022 y empezó a ejecutarse en el año 2023. Tenemos 36 meses de duración del proyecto. En el proyecto, la Universidad Católica del Maule es la beneficiaria y como asociado pues aparecen Avium, la empresa Avium, está también el Infor, el CEAF y la Universidad de Córdoba en España. El proyecto busca encontrar soluciones a una problemática cada vez más compleja, la falta del recurso agua. Entonces el objetivo de este proyecto es ahorrar agua en el cultivo del cerezo y en la producción de fruta sin que esto vaya en desmedro de la calidad y de la producción. Claro, para ello tenemos un ensayo experimental en el cual hay una serie de hileras en las cuales hemos reducido hasta un 20% el riego en el cerezo, en otras hileras hemos reducido un 40% y otras que se quedan como testigo control. Estas hileras están siendo monitoreadas con unos sensores que se llaman Tree Talker, los cuales nos van dando información de forma horaria en cuanto al estado fisiológico del árbol. De esta forma podemos saber si el árbol está fisiológicamente bien o está estresado, y si corta, del riego, la está afectando en la fisiología. La empresa de asesorías, investigación y desarrollo Avium está asociada a este proyecto. Nosotros estamos a cargo de todo lo que tiene que ver la implementación espacial, de los tratamientos en el campo. Además, nosotros estamos haciendo distintos parámetros, midiendo distintos parámetros. Por ejemplo, nosotros hicimos todo lo que es medición de cosecha en esta temporada pasada,
y ahí realizamos distintos análisis de parámetros y obviamente nosotros también tenemos que ver todo lo que tiene que en relación a los cortes de agua respecto a cada tratamiento mencionado anteriormente por el profesor, que van de un 20% menos de riego y hasta un 40% menos de riego. El proyecto lleva un año en ejecución y si bien los datos aún se están procesando, hay un buen indicio. El dato que tenemos es el que podemos ver a simple vista. A simple vista vemos a día de hoy, cuando la hoja está cayendo, que los árboles donde ha habido un corte del 40% en cuanto al riego están un poquito más amarillentos, pero no se aprecia una gran diferencia, lo cual es un buen indicador. Quiere decir que, aun reduciendo un 40%, el árbol no se ve estresado y que haya soltado toda su hoja. A mediados de este año deberían estar las primeras conclusiones de esta investigación, cuyos resultados podrían no solo impactar al agro. Al final el objetivo último y primordial es el ahorro de agua. Sabemos que el agua es un bien escaso que hay que cuidar y haciendo unos cálculos a grosso modo, si simplemente el 50% de los productores de cerezo adoptaran esta tecnología, tendríamos el agua que consume la ciudad de Talca, por ejemplo, durante un año completo. Volvamos con el huerto más tecnológico del mundo. Queremos conocer más y saber, por ejemplo, cuánto produce actualmente. So in the moment it is a productive orchard we started, so the planting of the trees happened back in 2020, so now it's the fifth leaf. The orchard was producing already 12 tons last year and is producing hopefully much more this year. So we are in a fully productive stage in the moment. El asesor del huerto de cerezas más moderno del mundo asegura que la principal tecnología que usan son cobertores automatizados. Reconoce que los costos son muy elevados e incluso, según señala, imposibles de asumir para la producción que no es temprana ni tardía. Pese a ello, será cada día una mayor necesidad. As a new technology, and obviously this kind of thing means that it is, in this case, the roof or the covering of the cherries will be controlled by a climate computer. So a lot of other things are coming because then it is not you, not the grower is switching on and off the roof to open and close, but there is a meteorological station that is collecting data from sunshine to wind to rainfall to humidity, and you can create climate models in order to do whatever you want. Un huerto de cerezas que no deja nada al azar, que claramente es poco factible replicar debido a su alto costo, pero que atrae las miradas de todo el mundo, aunque no es el único, porque Chile, nuestro país, también es el centro de atención si de producción y exportación de cerezas se trata. I can tell you that as somebody who is passionate about cherries and is working in the cherry industry, we are following day to day what we can see from Chile, what are the news, what are the new things that now are doing in Chile, because I think now a lot of us, we are becoming followers of some of the things that are happening there. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube. Si te gustó nuestro contenido, comparte, activa la campanita y dale like.